I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la us Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and con el help pastor us to Juan Kim, clase 28. ¿Cómo están todos? Dios está bendiciendo a los que están escuchando la palabra de Dios. Yo soy pastor Juan Kim, de la Escuela de Teología de Buenas Nuevas de Chile. El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios, Hechos capítulo 10. El versículo 1, voy a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y honraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendían algo semejanza a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hoy nosotros podemos aprender esta palabra porque el libro de Hechos está saliendo la obra de los discípulos de Jesucristo. Después de ser arrebatado nuestro Señor Jesucristo, pasando 10 días, Dios descendió el Espíritu Santo del Señor. Por eso el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo del Señor. Todos los que recibieron el Espíritu Santo del Señor esparcieron a predicar el Evangelio. Pero en esa época todavía no llegaba el Evangelio a los gentiles. Por eso voluntariamente Dios está hablando esta palabra a través de Hechos capítulo 10, porque
Cornelio era centurión de Roma, siendo como soldado de Roma, viviendo en Judea. En aquel entonces, esta persona estaba teniendo miedo de Dios, es decir, que era temeroso y también piadoso y también dando limosna a muchos pueblos y también siempre oraba al Señor. Por fin escuchó la oración de Cornelio y también Dios envió un ángel a la casa de Cornelio y le habló a Cornelio. Nosotros podemos imaginar, siendo un hombre que siempre adorando al Señor, orando al Señor, dando limosna a ayudar a los pobres, y también vio la visión del ángel que Dios había enviado. Tal persona tiene mucha fe, ¿o no? Sí, tiene mucha fe. Y también tiene la vida de creencia real, ¿o no? Sí. Tal persona puede entrar en el reino de Dios, ¿o no? Sí, cómo no, porque ya siempre él oraba al Señor, siempre adorando al Señor con toda la familia, dando limosna, amando a su propio. Qué bueno. Pero es muy curioso. ¿Con qué propósito Dios le pidió a Cornelio para invitar a Pedro para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Sí. ¿De qué palabra tenía que predicar Pedro ante la familia de Cornelio? En el capítulo 10 no aparece nada. Pero en el capítulo 11 está repitiendo, porque después de visitar la casa de Cornelio, Simón Pedro, en aquel entonces muchos siervos de Dios, discípulos de Jesucristo, le acusaron. ¿Por qué usted encontró a un gentil? ¿Por qué predicó la palabra de Dios con los gentiles? Por eso, apóstol Pedro tenía que declarar, como abogarse, justificarse. Él por eso estaba hablando Hechos capítulo 11. Así dice el versículo 13. Hechos capítulo 11, el versículo 13, así dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El versículo 14 así dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo dice? Para recibir la salvación, Simón Pedro iba a predicar la palabra de Dios, dice. Una pregunta a todos los que están escuchando esta palabra. ¿Quién tiene que recibir la salvación? ¿El pecador o el justo? El pecador tiene que recibir la salvación. ¿Por qué? Siendo pecador, se puede adorar al Señor. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Siendo pecador, ¿puede ayudar a los pobres o no? Sí. Repartiendo panes, invitando comida, repartiendo dinero, puede. Siendo pecador, ¿puede orar al Señor o no? Sí se puede. Señor, ayúdeme. Yo soy una persona que estudia, una persona que trabaja. Yo tengo que sustentar la familia. Todo puede orar. Siendo pecador, ¿puede ver visión de ángel o no? Sí, esta persona ya vio visión por medio de ángel que Dios había enviado. Siendo pecador, únicamente no puede hacer una cosa. ¿Qué es lo que no puede hacer? No puede entrar
en el reino de Dios. Oh, Dios mío, puede hacer toda la cosa, pero únicamente no puede entrar en el reino de Dios. Siendo pecador, al morirse, se va al infierno. ¡Qué terrible! Siendo pecador, ¿puede alabar al Señor? Sí, puede cantar, alabar con todo corazón. Se puede. Ya, puede adorar al Señor, puede alabar al Señor, puede orar al Señor, puede ayudar a la gente, puede sacrificar su vida hacia Dios. Todo puede, pero siendo pecador, de ninguna manera no puede entrar en el reino de Dios. Por causa de eso, Dios quería que recibiera la salvación a través de la predicación de Simón Pedro. Con este propósito, Dios le envió ángel a Cornelio. ¿Me comprende? Eso es. En aquel entonces, Simón Pedro, siendo judío, ya tenía regla. ¿Qué regla tenía? Es muy terrible. Aunque Jesucristo, como decía, cuando haya recibido el Espíritu Santo de Dios, será mi testigo desde Judea, Samaria, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Será mi testigo. Pero entre los discípulos de Jesucristo todavía estaban quedándose en Jerusalén. Además, no quería predicar el evangelio a los gentiles. Es decir, que tenía regla. Ya, por eso, mientras tanto que estaba orando, cabezando, no sé muy bien, estaba durmiendo, pero Dios le mostró ante Pedro. Pedro, ¿qué es lo que se ve? Se ven muchos reptiles, cuadrúpedos. Está bien. Tiene que comer. ¿Qué significa, Señor? Yo no como la carne de serpiente, la carne de cerdo, no, inmundo, jamás. Entonces, ¿de dónde venía esta palabra? Dios había dado esta regla por medio del Levítico, capítulo 11, porque entre los animales hay tipo que podamos comer, también hay tipo que no puede comer. ¿Qué regla es? Un animal que tiene pezuña hendida, como tipo vaca, oveja, cabra, se puede comer, pero tiene que añadir una condición más. ¿Qué condiciones? Tiene que rumiar. Rumiar es decir que de primero puede meter pasto y comida en su estómago. Y luego más tarde, cuando hay tiempo, y se levanta otra vez y mastillando y puede meter otra vez. Ese es rumiar. Entonces, ¿qué tipo de animal puede rumiar? Como vaca, oveja, etcétera, etcétera. Pero cerdo tiene pezuña hendida. El caballo no tiene pezuña hendida, sino que entero. Entonces, cerdo tiene pezuña hendida, pero el cerdo no puede rumiar. No puede rumiar, porque desde nacimiento ya Dios no le dio para que rumille. No puede hacerlo. Significa que naturaleza no puede ser limpio por la ley, siendo cerdo. Por eso nosotros podemos investigar. La carne de caballo no es como limpio. ¿Por qué? No puede comer por la ley. Pero dentro del lienzo está lleno de reptiles y también inmundos. Como decía el versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Quién puede decir que, Señor, no?
porque él tenía una respuesta verdadera por la ley. ¿Por la ley es inmundo? No. ¿Cómo dice? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Es la verdad? Es la verdad. En la vida de los judíos no come la carne inmundo y común. Pero es muy importante. ¿Qué es lo que quiero decir? El versículo 15, como dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué dice? Dios limpió a los animales. ¿Cuándo? Cuando reforma del pacto nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. En la época de la ley no podía comer, pero en el tiempo de nuevo pacto puede comer. Es decir, que no para comer sobre comida, sino que se refiere, inmundos son gentiles, como chilenos, coreanos, bolivianos y todo el mundo son inmundos, gentiles, fuera de israelitas. Es decir que para los judíos, todos los gentiles son inmundos, como si fueran cerdos. No podemos conversar, nosotros no podemos hablar, no podemos comer junto con ellos. No, pero Dios, como decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta palabra le chocó fuertemente su conocimiento de Pedro. Tal vez yo equivoco. Tal vez mi regla no es perfecta porque yo utilizo la regla antigua. Por la ley, por mandamiento de Dios, nadie puede ser justificado, pero por la sangre del Señor Jesucristo que había establecido nuevo pacto, incluye los judíos, israelitas, gentiles, serán salvos por la gracia de nuestro Dios. Por eso, apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio preparó toda la familia, juntamente arrodilló ante Pedro. Señor, estamos acá ante presencia de Dios. Pedro se asustó. No, Señor, yo soy hombre. Levántense todo. Y luego él empezó a predicar la palabra de Dios. Hechos, capítulo 10, el versículo 28, así dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Se refiere que apóstol Pedro fue cambiado no para indicar a los animales sobre comida, sino que ninguna persona existe común inmundo. Según la palabra de Dios dice que lo que Dios limpió, ¿qué significa? Ha pasado. El tiempo pasado ha hecho Dios. Dios limpió el pecado de Cornelio. Dios limpió el pecado de la familia de Cornelio. Dios limpió el pecado de los chilenos, bolivianos, peruanos, coreanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tiene que decir inmundo, ni común, ni pecador, sino que son justos. De primero Dios habla así. Usted no tiene pecado, pero no tan todavía justo, porque por la fe será limpiado de sus pecados.
Aunque Jesucristo limpió todos sus pecados, aunque Dios perdonó todos sus pecados, pero si no cree, no vale de nada. Pregunto, ¿quién se va al infierno? El que tiene pecado. ¿Por qué tiene pecado? Lo que no cree en la sangre de Jesucristo que había obtenido eterna redención. Dios había dicho, no diga más, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nosotros tenemos que tener esta regla. Dios limpió todos nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos justificados, santificados, perfectos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Últimamente nosotros podemos buscar esta palabra, Romanos capítulo 5. Así dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por medio del pecado de Adán, todos los hombres del mundo fueron establecidos pecadores. Así también por la desobediencia, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cornelio, escuchando la predicación de Pedro, él recibió perdón de los pecados. En aquel entonces llegó el Espíritu Santo del Señor en sus corazones. Fueron salvos. ¿Quién puede ser justo? El que cree en la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Esto es la enseñanza de hoy. Gracias. Dios les bendiga. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.